gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver. La Biblia. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Carta al apóstol Pablo a los Efesios, por favor, vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 4, para no leer toda, porque como ya les dije hace 8 días, después del versículo 3, el siguiente punto está en el versículo 10, porque es una idea, una sucesión de frases que componen una misma idea. Entonces, creo que Pablo en ese momento se le pegó y entonces siguió hasta el versículo 10, porque es una idea muy extensa pero muy rica. Vamos a leer solamente hasta el 4, ¿listo? Efesios 1, del 1 al 4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, habla nuestras vidas hoy, te lo suplico. Necesitamos, Padre, que continúes tu obra en nosotros. Sabemos que lo harás, pero también tú has ordenado que a través de la oración tu plan se cumpla. Te suplicamos, Dios, que nos santifiques en tu verdad, que a tu iglesia la levantes, la santifiques, la llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, y a los amigos que nos acompañan, seas tú, amado Dios, dándoles arrepentimiento y fe para que sean salvos, solo por gracia, por medio de Jesucristo. Oramos en los méritos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué vimos en el estudio anterior? No. Iniciamos la carta hablando del autor de la carta. La visión de reino fue hace 15 días. El autor de la carta y los destinatarios de la carta. ¿Quién es el autor de la carta? El apóstol Pablo. Esta carta va firmada. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pablo? Un apóstol de Jesucristo. Pero no era apóstol por voluntad de hombres. Él lo deja claro, por la voluntad de Dios. Cuando él iba camino a Damasco para capturar a los creyentes, meterlos presos, algunos de ellos iban a ir a la muerte, el Señor se le aparece y lo llama. Fue por la voluntad de Dios. Él no estaba buscando a Dios, él no estaba buscando salvación, él no estaba buscando ser apóstol, no tenía aspiraciones ministeriales. Él era un joven poderoso, rico. Algunos creen que era miembro del Sanedrín, como decir la Suprema Corte de Justicia. Y este joven iba con una meta: meter a los seguidores del falso Cristo a la cárcel. Para él era un falso Cristo, era el falso Mesías. Dios se le aparece y lo transforma radicalmente. Ahora este hombre es apóstol de Jesucristo, a quien él perseguía, porque la voz que él oye dice: Saulo, ¿por qué me persigues? A quien él perseguía, ahora se convirtió en su Señor y Salvador, en su Dios, quien lo envió. Él ahora, de perseguidor, pasó a ser mensajero, pasó a ser enviado, pasó a ser siervo de Jesucristo.
Entonces, en su vida y conversión podemos ver el poder transformador de Dios. Podría yo decir que Pablo fue de esas semillas que dio fruto al 100. Dio fruto al 100. Otros al 60 y otros al 30. Y otros pues no dan fruto. ¿Por qué no son? La semilla que no da fruto es la que cae entre espinos, junto al camino y en pedregales, y no da fruto. Creyente que no da fruto no es creyente, es un pseudo creyente. La palabra pseudo significa falso. No lo es, así lo declare, lo decrete y se autoperciba. No da fruto, y cuando hablamos de fruto no estamos hablando de cuántos grupos tiene, cuánta gente ha bautizado, cuántos diezmos recoge. No, cuando hablamos de fruto hablamos de una vida transformada, dedicada a Dios. Quiero aclarar algo, si bien todos hemos sido llamados a servirle a Dios, no todos han sido llamados a servirle a Dios de la misma manera. Es decir, la iglesia es un cuerpo, y como lo vamos a ver en Efesios, un cuerpo está compuesto de muchos miembros, pero cada miembro tiene una labor dentro del cuerpo de Cristo. Y cada miembro está unido orgánicamente al cuerpo. ¿Sí? No hay miembros. Yo nunca he visto un ojo rodando por la calle, nunca. Y el día que lo vea me voy a asustar. Seguramente le daré una patada. No he visto, y la única mano que anda sola es la de los locos Adams. ¿Cómo se llama? Pero eso es una película. En la vida real, los cuerpos están juntos. Los miembros están unidos al cuerpo. Y un miembro que no se une al cuerpo, ¿qué pasa? Muere. El pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo, vivo, en quien mora el Espíritu Santo. Miembro que no está vivo, no está funcionando, está muerto. Y le pasará lo de la rama desgajada. Rama que no da fruto, el Señor la cortará e irá a la candela, al fuego. Pablo experimentó una conversión poderosa. Cambió su vida completamente. Era un hombre rico y terminó haciendo carpas para vivir. Es decir, después de ser un hombre rico, terminó viviendo del rebusque. Terminó viviendo del rebusque, de a ver qué le llegaba, haciendo carpas o tiendas de campaña para comer, porque entregó su vida completamente al servicio de Dios. Eso es una conversión. Dios no nos llama a abandonarlo todo por Él, nos llama a estar dispuestos a abandonarlo todo y a servirle en el lugar donde Él nos ha puesto. Todos no son llamados a ser apóstoles, todos no son llamados a ser pastores, todos no son llamados a ser diáconos, pero todos estamos llamados a servir y a vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué más vimos la semana pasada? Los destinatarios. La carta a los Efesios, ¿a quién fue escrita? A los creyentes en Éfeso, santos y fieles, que era Éfeso, una ciudad muy importante del Asia Menor, del mundo conocido, pero una ciudad muy idólatra y pervertida. Y en medio de esa ciudad Dios levantó un pueblo, levantó una iglesia que es la única iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis a la cual Dios felicita. Era una iglesia que se mantenía firme en la fe y el Señor la llama a través del apóstol Pablo santos y fieles. En medio de una civilización pervertida, ellos vivían en santidad y en fidelidad a Dios. No se dejaban arrastrar por las cosas de este mundo, como la iglesia moderna. La iglesia moderna
metió el mundo en la iglesia. Y hoy en día no se predica el evangelio, se dan conferencias. Cash Luna ya no es predicador, ahora es influencer. ¿En serio? Yo he visto los videitos de él, los cortos de Cash Luna. Él ahora habla de un influencer como cualquier otro. Cómo ser mejor persona, cómo ser mejor esposo, aplicando la psicología, etcétera, etcétera. Se volvió influencer, porque de pronto ya ser pastor no le da dinero. Es mejor tener seguidores y ser influencer. De ninguna manera estoy condenado en lo de ese trabajo. ¿Sí? Pero pues estamos hablando de un engañador, ¿no? De un engañador. La carta fue escrita a un pueblo que vivía en medio de una civilización corrompida por la idolatría y cualquier tipo de pecado. Sin embargo, Dios lo llama santos. ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Eso es santo. Santo no es no pintarse el pelo, no ponerse arete, no ponerse una falda hasta los tobillos. Eso no es ser santo, eso son reglas externas, eso es legalismo. Tú te pones una falda hasta el tobillo para ser más santa, está equivocada. Ahora, si te gusta porque es la moda, está bien. Te gusta porque que crees que te ves más bonita, está bien. Pero si te la pones ahí porque piensas que con esa falda vas a ser más santa que la que usa pantalón, estás en pecado. Se llama legalismo. Obras. El que se pone camisa manga larga es más santo que el que usa camiseta. No. Te la pones porque consideras que te ves bien o tu esposa te obliga. Está bien. Mentira, a mí ya no me obligan a eso. Pero antes sí, no, antes no, ya no me gustaba. Pero ya le agarré gusto por las buenas. Mentiras. Pero la ropa no produce santidad. La ropa no produce santidad. La santidad es Dios apartándonos del mundo para Él. Y ahora nos llama a vivir apartados del mundo, viviendo para Él. Fieles. Eran personas que no doblegaban sus convicciones ante el discurso del mundo. ¿Qué nos enseña el mundo? Hay que vivir bueno, hay que darle rienda suelta a nuestros deleites, placeres, gustos, hay que alcanzar nuestras metas. Hermano, antes una persona abría un gimnasio y se moría de hambre. Hoy en día es un buen negocio abrir un gimnasio. Yo recuerdo cuando yo empecé a ir al gimnasio, yo estaba pelado. Y eso era vacío, hermano. Y los gimnasios uno iba limpio y salía lleno de óxido. Sí, o sea, parecía que hubiera uno trabajado en una mina, salía uno marrón, la camisa llena de óxido, la cara, las manos, porque la gente no iba casi al gimnasio. Era para los que verdaderamente les gustaba eso. Hoy los gimnasios son llenos, las máquinas son bien limpiecitas, el lugar bien limpio, todo bonito, y las personas se toman fotos en los gimnasios. Porque vivimos en la cultura del ego. ¿Es malo ir al gimnasio? No. Pero si vas a tomarte fotos al gimnasio, sí, porque para eso no se hizo el gimnasio. Pero es lo que promueve el mundo, la apariencia. Tanto así que hay pesas falsas, ¿sí sabían? Hay personas que ven a un levantador de pesas o a un influencer del fitness. Uy, mire, hizo sentadillas con 300 kilos. Hermano, son pesas falsas. Son de plástico, las hacen para eso, para, como dicen en México, apantallar a la gente. Son pesas falsas. Dicen que no usan esteroides, hermano, testosterona, cualquier tipo de testosterona, insulina, hormona del crecimiento, un cóctel químico es lo que mantienen inyectándose. Y la gente dicen, soy natural. Vemos pura falsedad. Las noticias, hagamos a un lado el tema del físico, las noticias, mentira tras mentira tras mentira.
La flotilla que iba a Palestina a llevarles alimento a los pobrecitos de la franja de Gaza, los judíos la interceptaron y secuestraron. Todo es mentira, hermano. Iban era de rumba, porque son tan inteligentes que suben los videos de lo que hacen ahí. Son tan inteligentes, hermano. Alguien dijo, si los zurdos fueran inteligentes, no serían zurdos. No hablo de zurdo, no hablo de mí. Yo soy zurdo porque escribo con la izquierda. No, hablo de la filosofía. Iban era de rumba. Pese a las advertencias del pueblo israelí, no pasen por ahí. Eso es zona de alto riesgo. Pasen por acá. No, ellos no querían llevar provisiones. Ellos querían era armar un show mediático. Pasen por acá, nosotros los escoltamos, pero por aquí no, porque aquí es una zona de combate. No, nos vamos por ahí porque queremos armar un show mediático. Y lo consiguieron. Y tuvieron el descaro de decir que los habían secuestrado. No los secuestraron, desobedecieron una orden, hermano, están en un país ajeno. ¿Qué querían? Los detuvieron y les dijeron, váyanse para su casa. No llevaban provisiones tampoco, porque nunca las mostraron. Es un show mediático, pero la gente lo cree. Hermano, hay que encender el cerebro y analizar todo y agarrarlo con pinzas. Muestre, ¿qué me están diciendo? Vamos a ver si es verdad. No. ¿Dónde salió? Noticias Caracol. Ahí salió, ahí dicen la verdad siempre. No, hermano. Y vivimos en ese mundo. Y la iglesia no se puede conformar a ese mundo de la misma manera que los efesios no se conformaron a su mundo. Fueron fieles a Jesucristo hasta la muerte. Ahora bien, hablamos del autor, hablamos de los destinatarios. Ahora vamos a hablar de manera muy breve del contenido de la carta. Muy breve. Y eso que solo voy en la introducción. ¿Qué sucedió después de Pablo haber visitado Éfeso? 3 años después, está en Roma preso. Y desde allí escribe esta carta. ¿Cuál era el propósito de esta carta? Vamos a ver un cuádruple propósito. Un cuádruple propósito. En primer lugar, revelar el plan eterno de Dios en Cristo. ¿Cómo inicia Pablo la carta? Diciéndonos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos revela el plan eterno de Dios en Cristo. Nos enseña que la salvación de Dios fue diseñada desde la eternidad. Un plan de redención, unidad y gloria centrado en Cristo para que nosotros, la iglesia, vivamos con identidad, seguridad y en adoración a Él. Nos da identidad. Fuimos escogidos en Cristo. Somos el pueblo de Dios. En segundo lugar, nos exhorta a la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo enfatiza que tanto judíos como gentiles hemos sido reconciliados en un solo cuerpo por medio de la cruz. Y llama a la iglesia a vivir en unidad, humildad y amor como una expresión viva, visible del Evangelio. La iglesia no fue llamada por Cristo para que cada uno desde la comodidad de su hogar encienda la pantalla del computador o active su teléfono y vea el culto. Para que las personas en la comodidad de su hogar, y es la espada de dos filos de los grupos familiares, ¿no? Los grupos familiares, por ejemplo, hay iglesias reformadas que no hacen grupos. No hacen grupos. Porque ellos dicen, para eso están los cultos. En su autonomía lo hacen. Pero los grupos son buenos, pero tienen tienen la otra cara de la moneda de los grupos. ¿Cuál es? Que la persona dice, yo ya fui al culto del grupo. No, el grupo no es un culto. El grupo es un lugar al que acuden las personas, creyentes o incrédulos, para ser enseñados
en la palabra de Dios y compartir de una manera un poco más informal, pero no es un culto. El culto se lleva a cabo en el contexto de la iglesia. Hay personas que dicen, no, pero yo ya fui al grupo, ¿por qué no vienes a culto? Ya fui al grupo. No, el grupo no es el culto. No veas el grupo como un culto porque no lo es. No estás cumpliendo nada yendo al grupo. El mandamiento es el día del Señor y las reuniones oficiales de la iglesia. Si tú quieres instruirte y tener más comunión con los hermanos, vas al grupo y aprendes, pero no sustituye el culto. ¿Dónde procuramos la unidad del cuerpo? En el contexto de la iglesia, en el culto. Nos reunimos, cantamos, el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo y cultivamos la unidad. Esencialmente en el culto, pero afuera también, como consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, como consecuencia de lo que aprendemos en las reuniones de la iglesia, ahora salimos afuera a vivir lo que hemos aprendido acá y a continuar en ese espíritu de devoción a Dios y de amor por su pueblo. Entonces yo quiero ir al grupo porque quiero seguir compartiendo con mis hermanos la palabra de Dios. No voy al grupo porque me queda cerca y así me zafo del culto. ¿Sí? No, ya fui al grupo, pues entonces el domingo ya no tengo que ir. ¿Sí? No es así. La unidad es en el contexto de la iglesia reunida. Hemos sido reconciliados en un solo cuerpo por medio de la cruz y llamados a vivir en unidad, humildad y amor, como una expresión visible y viva del Evangelio. Así expresamos que realmente Cristo ha obrado en nosotros, aprendiendo y viviendo. Aprendiendo y viviendo, como decíamos cuando estudiamos la carta de Juan, la primera carta de Juan. Una ortodoxia y luego una ortopraxia. Aprendemos la doctrina y después la ponemos en práctica. Tercero, Pablo nos instruye sobre la vida cristiana práctica. Nos ofrece una visión clara de cómo deben vivir los creyentes para que caminen como hijos de Dios, reflejando su nueva identidad en Cristo. No se queda en la teoría. No se queda hablándonos de la salvación planeada en la eternidad. No se queda diciéndonos, ustedes son el cuerpo de Cristo. No. Deben vivir como pueblo de Dios. Cuarto, fortalecer a la iglesia frente a la oposición espiritual. También nos dice, somos el pueblo de Dios, pero hay enemigos. Hay enemigos acechándonos. Y no son humanos, son espirituales. Capítulo 6. Pablo quiere que los creyentes comprendan que están en una guerra espiritual. No las payasadas que hacen ahora que le llaman guerra espiritual, ¿no? Que te reprendo y declaramos y decretamos y que activamos los ángeles, sí. Pregunta, ¿cómo se activa un ángel? Yo el teléfono lo activo, le presiono el botoncito de encendido y se activa. Y lo tengo para que 10 o 15 segundos de no usar se suspenda, ¿cierto? Entonces la pantalla se apaga, se suspende y queda inactivo. Cuando lo voy a usar, lo activo. ¿Cómo se activa un ángel? No sé, ¿qué botón hay que presionar? Activo ángeles del cielo. Bueno, eso ni Elías, hermano, ni Eliseo cuando dijo, Señor, abre los ojos de mi siervo. Señor, te pido que abra los ojos de mi siervo, ¿no? Los ángeles ya estaban ahí, hermano, no los mandó Eliseo. Pero los de hoy activan ángeles, ¿cierto? Activan ángeles. Pero no son capaces ni de activar un plan telefónico, hermano, ahora van a activar ángeles. Pero bueno, cada loco con su cuento, ¿cierto? Hay un mundo espiritual, estamos en guerra contra ese mundo espiritual caído. Dios nos ha dado recursos celestiales
para resistir, a fin de que la iglesia permanezca firme, equipada, pero dependiente del poder de Dios. Y por eso en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, que como vamos a ver mucho más adelante, es el cumplimiento de varias profecías de Isaías. Lo vamos a ver más adelante. En esta ocasión no, los dejo ahí con el iniciados. ¿Cómo así? ¿Eso está en Isaías? Sí. ¿Cómo hace Pablo esto? A través de dos grandes divisiones de la carta. La primera división, capítulos 1 al 3, donde nos habla de la historia del Evangelio, desde la eternidad hasta nosotros. Cómo esa historia llega a su clímax con la venida de Jesús, su ascensión, la venida del Espíritu Santo y la conformación del pueblo multiétnico de Dios. Multiétnico porque había judíos y gentiles. La historia del Evangelio. Y en segundo lugar, nuestra historia. Nuestra historia como iglesia aquí en la tierra y nuestro deber. Y enlaza la segunda mitad de la carta, desde el capítulo 4, con la primera a través de la palabra pues. Y después de ese pues nos explica cómo el Evangelio debe afectar cada una de las áreas de nuestras vidas, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel comunitario e incluso a nivel espiritual. Cuando nos dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú no tienes lucha contra carne y sangre. Hasta en eso, nuestra comprensión del Evangelio tiene que afectarnos. Por eso una persona que se agarra a pelear con el diablo es porque no ha entendido el Evangelio. No ha entendido que Dios gobierna. No ha entendido que lo que la Biblia ordena al pueblo de Dios es a resistir al diablo. Someterse a Dios en primer lugar, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia no dice que tenemos que agarrarnos a pelear con el diablo, con espadas espirituales. Vea, hermano, yo he visto gente aventando palos así, que está la espada y ñe. Y yo le digo, mejor me veo Star Wars, más entretenida. Ver a Darth Vader con su sable de luz, 1000 veces más entretenido que ver esos shows cristianoides hoy. Aprende uno más. Aprende uno que Darth Vader no era el malo de la película. No era el malo. Era el niño de la profecía. Véanla, eso no tiene nada de malo. Eso es del diablo, eso es del diablo. Bueno, sí, es del diablo. Vaya. ¿Qué vamos a ver hoy entonces, después de haber visto este panorama de la carta? Cómo Pablo, a través de un saludo, inicia este camino a través de una bendición apostólica. Saluda y ahora vamos a empezar a recorrer el camino gracias a Dios. El título de la predicación de hoy es Gracia y paz a vosotros. Versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Éfeso. Santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué es gracia? Primer punto, gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Es el favor inmerecido que inicia todo parte de la gracia. Todo parte de la gracia. Es el fundamento de nuestra salvación. El capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El fundamento es la gracia, el medio instrumental es la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ninguno de los acá presentes, si ha creído en Cristo, puede sacar pecho. Porque si tú creíste en Cristo, es porque eras un miserable pecador muerto espiritual. Nadie puede decir, Cristo me salvó, pero yo hice esto. No, entonces Cristo no te salvó. Tú te quieres salvar por tu propia cuenta. Todo parte de la gracia.
La gracia es el favor soberano de Dios hacia pecadores culpables. ¿Y por qué Pablo utiliza la palabra gracia en un saludo? Uno dice, buenas tardes, buenos días, hola. ¿Por qué Pablo utiliza la palabra gracia? Bueno, los griegos utilizaban una palabra para saludarse y era la palabra griega, discúlpeme mi griego, chairein, que era el saludo con el que se iniciaban todas las cartas y las epístolas. Y la palabra chairein significa regocíjate, ponte contento, alégrate. Alégrense, ese era el saludo. Alégrate, Eduard, ese era el saludo. Alégrate, Armando, alégrate, Mervin, ese era el saludo. Ay, solo saludo hombres, eso es machismo, es misógino. Bueno, alégrate, Doralba. Alégrate, Daniela. Era el saludo. A mí no me saludó porque yo soy oscurito. Ay, no le puede dar gusto a todos, ¿cierto? Pero Pablo transforma el saludo utilizando una palabra familiarizada con chairein y es la palabra charis o caris, como quieran, que significa gracia. Entonces lo que Pablo hace aquí es como un juego de palabras, una palabra que está relacionada con chairein, que es charis, y convierte un saludo cortés en un saludo teológico. No es casual, no la puso allí. ¿Cómo saludamos ahora a los creyentes del Nuevo Testamento? Pues gracia, somos salvos por gracia, sí, vamos a poner gracia ahí. No. Es una redefinición cristiana del saludo que introduce el inicio del mensaje de la salvación por gracia del que Pablo inunda la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios Pablo habla gracia, gracia, gracia. Ahora el saludo ya no es regocíjate, ahora es que el favor inmerecido de Dios sea sobre ti. ¿Por qué es importante este cambio? Reemplaza la cortesía, la tradición con teología. Charis no es solamente un saludo, es la base de la elección, es la base de la redención y la adopción que Pablo desarrolla en el capítulo 1 de Efesios. Lo leímos. ¿Por qué Dios nos escogió? Por gracia. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? Por gracia. ¿Por qué nos predestinó? Por gracia. Hermano, eso no lo dice. Los versículos 1 al 4 que leímos ahí no dice. Vamos. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia es la base de todo, hermanos. Por eso la religión no salva, porque la religión no es gracia, la religión es un negocio. Señor, yo hago esto y tú me salvas, yo hago aquello y tú me bendices. Y la Biblia dice, no, es gracia, no lo mereces, pero Dios te lo da soberanamente. En lugar de una alegría superficial, que era el saludo griego tradicional, Pablo ofrece gracia divina de Cristo, la gracia que transforma al pecador, así como lo transformó a él. Pero no solamente necesitamos ser transformados por gracia. Necesitamos ser reconciliados con Dios, porque todo ser humano viene al mundo enemigo de Dios por causa del pecado, enemistado con Dios. El ser humano cuando nace, cuando es concebido en el vientre de mamá, es objeto de la ira de Dios por su pecado. No solo necesita una transformación, necesita restablecer la relación con Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Paz. ¿Qué es paz? Lo que ganó Juan Manuel Santos. Y le dieron el premio Nobel de la Paz. De verdad es que ese premio Nobel no sirve para nada entonces. Le dieron el premio Nobel de la Paz a ese señor que lo que hizo fue todo lo contrario a la paz. O a Barack Obama le dieron el premio Nobel de la Paz y metió a Estados Unidos en su mandato
en cuanta guerra había. Guerra de almohadas, metámonos allá, hermano. Metió a Estados Unidos en todas las guerras que hubo. Premio Nobel de la Paz. Este señor, desastres hizo, Premio Nobel de la Paz. Y mire la paz que consiguió. ¿Eso es paz? No, paz no es eso. La palabra que Pablo utiliza es la palabra judía, hebrea, shalom, que todos sabemos que es el nombre de un canal de, no, perdón, de una quincallería, no, de una panadería, no. Significa paz, haciendo alusión a la paz de Dios. Shalom es uno de los nombres de Dios, Jehová Shalom, el Dios de la paz. No es un nombre para ponerle a una zapatería, hermano. Usted va a montar una zapatería, no le ponga Shalom, póngale un nombre, cualquier nombre. Zapatería El Uñero, algo así. Pero no le ponga Shalom, porque es un nombre de Dios. Pero ellos se saludaban así, Shalom, deseándole a la otra persona que estuviera en paz. Significaba plenitud, bienestar, armonía, integridad, comunión con Dios y con los demás. Shalom, y shalom era deseo que estés en paz con Dios, con los demás hombres, que estés en armonía, que tengas bienestar. Ese era el saludo, un deseo para la otra persona. Es el estado ideal del ser humano bajo el justo gobierno de Dios. Pero porque Pablo introduce una palabra griega, charis, para reemplazar a chairein, y después utiliza una palabra hebrea, shalom, para saludar a un pueblo gentil. ¿Por qué razón? Porque Pablo era judío. Honra esta tradición, pero la reinterpreta cristológicamente. La paz es el fruto de la gracia de Dios. Reconciliación con Dios y unidad entre los creyentes. En Efesios, la paz se nos muestra de dos maneras. De manera horizontal entre judíos y gentiles. Una vez Dios hace la paz con nosotros, que ya voy a hablar de eso, tenemos paz entre nosotros. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, Cristo, que de ambos pueblos hizo uno. Para los que dicen que Israel es el pueblo de Dios y que no tenemos nada contra los israelitas, no somos antisemitas, pero tampoco creemos que Dios detuvo su reloj, después lo va a poner a andar porque es que se le acabó la pila, después va al relojero, compra la pila, le pone la pila al reloj, el reloj vuelve a andar otra vez y después vuelve a tratar con los judíos para salvarlos a todos a través de sacrificios, una vez levanten el templo y todo eso. No. La Biblia clara, de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, la ley ceremonial, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque los judíos y los gentiles, hermano, vea, se odiaban, se aborrecían. Los judíos decían que todo gentil era como un perro. Pero Dios, a través de Cristo, derriba el muro de separación y ahora somos un solo pueblo. Judíos creyentes y gentiles creyentes. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí ya entramos al tema de la reconciliación con Dios. Mediante la cruz nos reconcilió con Dios, que es la reconciliación vertical o paz vertical. Versículos 16 al 18. Ya leímos el 16. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Nosotros los gentiles estábamos lejos. Y a los que estaban cerca, los judíos, porque por medio de él, Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, judíos y gentiles, tenemos entrada al trono de Dios. Por un mismo espíritu. Entonces, ¿por qué la gente dice que los judíos se van a salvar guardando la ley? Que va a venir un tiempo en el que ellos van a reconstruir el templo, van a volver a los sacrificios y se van a salvar todos.
Pero la Biblia dice que es por medio de Cristo y por un mismo Espíritu, porque solamente hay un medio de salvación y se llama Cristo, y solamente hay una manera de ser salvos, por gracia, por medio de la fe en Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo. No hay más formas de salvación. Entonces la paz de la que Pablo habla y la que Pablo desea no es cultural, es redentora y escatológica. Nos habla de la obra de Cristo en la cruz y de la obra de Cristo a través de los siglos, hasta su segunda venida. Entonces Pablo une ambos, gracia y paz, para mostrar que el Evangelio une culturas, derriba muros y crea un nuevo pueblo. Ya no hay diferencia, hermano, ¿no? Que es que la mujer vale más que el hombre, como lo dicen hoy, ¿no? Entrevistan a las mujeres en la calle, sobre todo en España, y ellas dicen: los hombres son basura, no necesitamos de los hombres. En Argentina la feminista: muerte al macho. No, hermano, en Cristo somos iguales delante de Dios. Entonces, ¿por qué la mujer no predica? Pues porque Dios no quiso. ¿O todos los hombres predican? ¿Todos los hombres predican? No. ¿Cómo le llamamos a eso entonces? No. Son roles, ministerios y funciones dentro del cuerpo. Pero de ninguna manera vamos a decir que un hombre es superior a una mujer en dignidad. Nunca. Hay un orden. Hay un orden. Pero todos somos uno en Cristo Jesús. Somos transformados entonces por la gracia y reconciliados con Dios. Tenemos paz. ¿Quién ha hecho eso posible? Y ustedes lo deben saber. Pero vamos al texto. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tercer punto. Cristo es el canal exclusivo de gracia y paz. Solamente hay un camino al Padre y se llama Jesucristo. El saludo de Pablo une al Padre y al Hijo, mostrándonos que la gracia y la paz provienen del Padre, pero han sido merecidas. Fluyen en favor del creyente, en favor tuyo y mío, a través de una persona. ¿Quién es? Aquel con mayúscula, que es el gran maestro, el Señor, el conquistador, el Salvador, el Mesías, el Cristo. Es a través de él que fluye la bendición de Dios al hombre. A través de él que viene la gracia y la paz. Y por esa razón, en sus tres oficios, rey, sacerdote y profeta, como dice Hebreos 7:25, puede salvar perpetuamente a todos los que por medio de él se acercan a Dios. Hermanos, metámonos esto en la cabeza bien metidito. Sin Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Tú no te puedes salvar solo. Solo hay salvación en Cristo. La gracia, el regalo de Dios, fluye a través de Cristo. La paz con Dios la obtenemos a través de Cristo. ¿Cómo sucede eso? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Romanos 5:10 nos dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿qué éramos antes? Enemigos. No es un invento mío, hermano. Si a ti te dijeron que tú eras lo más lindo que Dios había creado y que Dios te llamó porque tiene un propósito grande contigo, hacerte millonario, darte una casota, darte un carrazo, que llegues al éxito, estás perdido. Porque lo que la Biblia dice es que éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. No que Dios nos necesita. Éramos enemigos de Dios por causa de nuestro pecado. Y en esa condición fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo. Dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
El pecado nos hizo enemigos de Dios. Dios exige justicia porque el hombre ha atentado contra él y la justicia de Dios no es negociable. No es como en los juicios donde le dicen a la persona, bueno, si te declaras culpable, 10 años, porque nos ahorras tiempo y dinero en el juicio, pero si no te declaras culpable, 50 años. Y después de que estés en la cárcel a los 5 años, pues puedes apelar a una rebaja de pena, como sucedió con el joven que mató a Charlie Kirk. Cadena perpetua, después de 25 años, puede, él va a la pena de muerte. Otra persona por allí que cometió un crimen, le dieron cadena perpetua y le dijeron, después de 25 años, puedes acceder a una rebaja de penas o a libertad condicional. Entonces la justicia del mundo es negociable, ¿sí? Buen comportamiento, si trabaja en la cárcel. Si es socialista no va a trabajar en la cárcel, pero si trabaja es porque no era socialista. Entonces, no, Dios exige justicia y su justicia es incondicional. Él demanda castigo por el pecado. Y en su misericordia castigó a su propio Hijo para que ahora nosotros, a través de un sustituto, murió en tu lugar, la ira de Dios sea aplacada y la justicia divina sea vindicada. Dios recibe justicia. Alguien pagó la culpa, pero ese alguien fue Cristo, no fuiste tú. Y por eso podemos reconciliarnos con Dios, porque Él pagó en nuestro lugar. Llevó la culpa, llevó el castigo, sufrió la pena por ti y por mí si has creído en Cristo, porque si tú no crees en Cristo, hermano, yo no puedo decir eso. Pero está abierta la puerta para que vengas a Cristo. Pero si mueres en esa condición, no habrá salvación ni paz con Dios. Jesús es el único capaz de mediar entre Dios y los hombres. Primera a Timoteo 5. ¿Qué dice primera a Timoteo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Ni tu mamá, tú le rezas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita, a José Gregorio, a la Virgen. No, ellos murieron y muertos están. Nuestro Salvador murió, resucitó, ascendió a los cielos y está vivo y reinando. Solamente Él puede mediar. Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo pontífice, no como el blasfemo papa. No, Él es el sumo pontífice. El único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo tenemos paz. Solo en Cristo tenemos reconciliación con Dios. Él lo dijo de otra manera. Juan 14:6. Yo soy el camino. No uno de los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie es nadie. No, pero yo creo que eso no es como cuando uno va a Cúcuta, ¿no? Pasa por el puente Francisco de Paula Santander, pero si no quiere pasar por el puente, pues se va por una trocha y se pega una mojadita en el limpio río Táchira. Y no, por aquí hay otro caminito. No, solo hay un camino para llegar a Dios. Se llama Jesucristo. Porque es el único mediador, el único que puede traer la paz entre Dios y los hombres. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Aplicaciones. El saludo de Pablo no es cortesía, no es un mero formalismo, es una declaración teológica condensada que nos introduce a la obra de Cristo en favor de su pueblo. La gracia inmerecida de Dios para transformar pecadores y la paz en Cristo para reconciliarnos con Dios.
La gracia y la paz no vienen del hombre, hermano. Nadie tiene la capacidad de reconciliarse con Dios a través de buenas obras, a través de buen comportamiento. No, son un regalo de Dios. Pero para hacer ese regalo hay que bajar la cabeza. Hay que arrepentirse. Hay que humillarse. Hay que reconocer que estamos perdidos. Que sin Cristo no hay salvación. El saludo de Pablo revela el corazón del Evangelio. Iniciativa divina, mediación de Cristo y bendición para el creyente. Todo procede de Dios. Todo lo hace Dios. Y nosotros solamente somos receptores de sus bendiciones. Y como decía hoy en la clase, pero yo creí. Sí, tú creíste. Pero porque Dios te dio la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y aún sigue habiendo gente en la iglesia que dicen, no, pero yo creí porque a mí siempre me gustaron las cosas de Dios. No, hermano. Creíste porque Dios te dio su gracia, porque Dios obró en ti. Sin su gracia serías un religioso más. Es la gracia de Dios, hermano. Él lo hace todo. Para nosotros, ¿cómo aplicar esto a nuestras vidas? Bueno, debemos recibir el saludo de Pablo como una verdad, no como una fórmula de cortesía. Algunas personas, cuando saludamos, decimos Dios le bendiga, y se volvió un cliché. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Como, ¿qué hubo? Entonces, hola, buenos días, buenas tardes, pero eso es un cliché, o sea, se hizo una costumbre. Gracia y paz. No, hermano, es una realidad. Es una verdad. Cada vez que Pablo dice gracia y paz, está proclamando el Evangelio y recordándonos lo que Cristo hizo a favor nuestro. Gracia y paz, hermanos. Mi deseo es que la gracia de Dios obre en sus vidas para salvación, si ya son salvos, que los capacite para vivir en santidad y que la paz de Dios los reconcilie con Él. Y si ya se reconciliaron, gobiernen sus corazones y estén en paz con el pueblo de Dios. Miren todo lo que sale de esas dos palabritas. Y todo eso lo hizo Cristo a nuestro favor, hermano. ¿Cómo no servirle a un Señor así? Lo dio todo por nosotros. Lo hizo todo. Hermano, la salvación es por gracia. No nos cobraron nada. Algunos creyentes pareciera que Cristo les pidió algo para salvarlos. Viven de mal genio, viven murmurando, quejándose, porque no han entendido la gracia. Te lo dio todo Dios. ¿Qué más quieres? 2. Vive desde la gracia, no desde el mérito. La identidad cristiana comienza en lo que Dios ha hecho, no en lo que tú haces. Repito, tú no eres salvo por ti, ni por tu buen comportamiento, ni por tu fortaleza, ni por tu apellido, ni por tu poder económico. Tú eres salvo porque no lo merecías. Eso es gracia. No lo merecías. Primera de los Corintios 1. Dios escogió lo vil y menospreciado. ¿Qué es lo vil? Lo sucio, lo cochino, lo abominable, lo sacrílego. Y eso escogió Dios. Tú has sido salvo por Cristo, entonces tú eras así. A pesar de tu pecado, Dios te salvó. Pero también en la santificación esto tiene un peso. ¿Cuál es el peso? En la santificación vamos a tener tropiezos, vamos a pecar. Alce la mano el que no ha pecado. Todos hemos pecado, hoy hemos pecado.
Ay, no, yo no he pecado hoy. Bueno, la Biblia dice que los primeros 4 mandamientos de la ley se resumen en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cada vez que respiramos, estamos desobedeciendo a Dios. ¿Sí lo sabían? Porque respiramos para nosotros. Cada vez que despertamos, abrimos los ojos y corremos al baño, estamos desobedeciendo a Dios. Porque no fue lo primero. Lo primero fue ir al baño. Lo primero fue cepillarnos los dientes. Lo primero fue hacer necesidades. Pecamos. No practicamos el pecado, pero pecamos eventualmente. Y eso estamos hablando de cosas instintivas. Ahora hablemos de cosas puntuales. Mentimos, nos llenamos de ira, tenemos cuentas pendientes, resentimiento, falta de perdón, amargura, soberbia, orgullo, materialismo, mundanalidad. Pero pensamos que el pecado es solamente el adulterio, ¿no? Y el adulterio, uy, eso es del diablo, güey. Pero a mí me llama la atención el mundo. Me encanta el mundo. Me encanta lo que el mundo vende. Me gusta autopromocionarme. Como esas chicas que van al gimnasio y se toman 10 fotos y las suben a redes sociales. ¿Y por qué? Y tienen marido y lo hacen. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Las suben al Instagram para que otros hombres las vean. ¿Por qué hacen eso? Entonces no me puedo tomar fotos y subir las redes sociales. Sí, lo puedes hacer. Pero ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Quieres compartir con tus amigas lo que estás haciendo en el gimnasio? ¿O te gusta irte en paños menores o ir a la playa? Mujeres cristianas que van a la playa, se ponen en bikini, se toman fotos, las suben a sus redes sociales para que otros hombres las vean. Y uno dice, ¿qué está pasando ahí? Eso es legalismo. Bueno, la Biblia dice que aquel que pone tropiezo a uno de sus hermanos, le sería mejor que se amarrara una piedra de molino al cuello y se lanzara a lo profundo del mar. Si tu mujer te gusta mostrar tus boobies y tus pompas para que otros hombres pequen, eres tropiezo para los demás. A ver, ¿sí ven? Por eso es importante el conocimiento de Dios y la sabiduría para saber cómo vivir. Entonces, ir al río es malo, ir a la playa es malo, ¿no? Ahí es donde debe estar el discernimiento y la sabiduría. ¿Qué tipo de ropa me debo poner? Eso te lo va a enseñar Dios. ¿A través de qué? De la palabra y la comunión con Él. Pero una mujer no me puede decir a mí que ora todos los días, media hora, que lee la Biblia y cuando va al río se pone un bikini. Yo le digo, no, pues, entonces ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está la obra del Señor en ese corazón? Por ningún lado. Mundanalidad. ¿Sí ve que la vida cristiana no se trata de reglas, sino de principios? El pastor dijo que ya no me puedo tomar fotos. No, puedes hacerlo, pero pídele a Dios sabiduría para saber conducirte. Hay mujeres que toman fotos, pero parece que no les gusta que le miren la cara, sino que le vean la otra cara. Y enfocan en la otra cara y esa la suben. Ya están los hombres mirando. ¿Y tú te llamas cristiana? ¿Qué quieres que te miren? ¿La cara o las pompas? ¿Por qué te gusta que te miren las pompas? Principios, no reglas. Porque la una mostró, pero la que no muestra dice, ay, yo gracias a Dios no soy como esa, adúltera, fuchi. Legalista, y el legalismo es pecado también. Entonces tenemos dos extremos de una misma verdad. Libertinaje, pecado. Legalismo, pecado. Y entonces, gracia. Debo entender que Dios me salvó por gracia, que no sigo mereciendo su salvación, pero sí debo santificarme. Y que en el contexto de la iglesia, porque Pablo nos habla de la unidad, yo tengo que orar por mis hermanos más débiles. Y cuando vea una foto de un hermano o hermana haciendo algo que no debe ser, o un video, en lugar de condenarlo, o, ay, Armando, ¿sí vio la foto? Ay, tenaz, ¿no? Uy,
Pero eso es para que oremos. No, Señor, ten misericordia de mi hermano, así como la tienes de mí, porque mañana yo puedo estar en su lugar. Yo puedo estar en el lugar de esa persona. Bueno, yo no voy a poner un bikini. Eso sería raro, ¿no? Pero puedo ser tentado en otra cosa. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Uy, a Juanita se le fueron las luces aquí. No voy a hablar con ella. Mira, Juanita, yo te amo mucho, de verdad. No quisiera que pecaras contra Dios ni hicieras pecar a los otros, pero cuenta conmigo. Voy a orar por ti. Cuando seas tentada, yo estoy aquí para ti. Ah, no, mejor vamos a hablar mal de Juanita. La terminamos de desnudar en la iglesia, mejor, a punta de chismes. Gracia, gracia. Cuando desmayes, cuando caigas, no te quedes en la culpa, porque la gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios te levanta. Miremos la vida de David. ¿David pecó? Sí, y feo, y feo. Y Dios lo levantó. 7 veces cae el justo, dice la palabra de Dios, y el Señor lo levanta. Cultiva la paz como fruto de la reconciliación. La paz con Dios debe reflejarse en tu vida y en la paz con tus hermanos. Un creyente no puede estar todo el tiempo ansioso, estresado, deprimido, así como la comadreja de la era del hielo. Si es la comadreja, ¿no? El que tiene unos ojos así, todo lo que... El que anda persiguiendo la nuez. Todo el tiempo. Y vemos cristianos así. ¿Cómo está? Ay, no. No, estresado. 10 de la noche. ¿Cómo estás? No, estresado. Bueno, pero ¿dónde está la paz que Dios te da? ¿Estás en paz con Dios? Mira, yo sé que tenemos problemas. Los problemas nos roban la paz. Pero teníamos un problema mucho más grande y grueso. Dios era nuestro enemigo. Su ira estaba sobre nuestras cabezas. Dios clamaba por nosotros para enviarnos al infierno. La ira de Dios, la justicia de Dios. Y Cristo resolvió ese problema. ¿No deberíamos estar un poco más tranquilos? Y ver los problemas a la luz de esa gran verdad. Mi problema más grande ya se resolvió. Lo demás puede esperar. Señor, dame sabiduría para manejar mis demás problemas. Y en la paz con los hermanos. No, yo ese hermano no lo saludo. ¿Y por qué no? Es tu hermano. Deberías estar en paz con él. Deberías llevártela, no ser compinche, pero llevártela bien con tu hermano. Acércate. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia porque a uno no lo visitan. ¿Y tú visitas? ¿Eres creyente? Sí. ¿Por qué no visitas? Acércate a tu hermano. Hermano, uno está haciendo la cola en el banco y uno se pone a hablar con la gente. Y la gente con uno. Pero en la iglesia no somos capaces. Algo pasa, ¿sí o no? Uno va a hacer la cola en el banco, la cola para cualquier cosa, en un trámite. Y uno está hablando, oiga, qué calor que está haciendo. No, oiga, sí, no, uy, no. Y sí siento el temblor, uy, sí, el temblor. ¿Y qué piensa usted de la guerra ya de Palestina en la franja de Gaza con los judíos? Uy, no, tan. Y no, y Petro, y ya, amigos, venga, y deme su teléfono. En la iglesia no. Terminó el culto, calabaza. Ni siquiera, venga, hermano, el pastor sí tiró piedra hoy, ¿no? Oiga, sí, ¿no? Uy, sí. Ya vamos a meterle un susto al pastor. Oiga, sí, ¿no? Al menos háganse amigos así. Paz con los hermanos. Y en último lugar,
Proclama a Cristo como el único canal de bendición. Tu deber ahora es anunciar al mundo que en Cristo hay paz con Dios, que solo a través de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, dijo Jesús en Mateo 5. Pacificador, los que traen paz. Paz, la verdadera paz. La paz entre el hombre y Dios, la reconciliación. Pero eso solamente se hace predicando el verdadero evangelio, llamando a los incrédulos al arrepentimiento y a la fe. No diciéndole a la gente, Cristo te ama. No. Arrepiéntete porque la ira de Dios está sobre ti. Si no te arrepientes, Él va a hacer justicia. Te va a castigar por toda la eternidad. Pero Cristo puede solucionar tu problema con la justicia de Dios si crees en Él. Él pagó por tus pecados. Él sufrió tu castigo. Solo pide que te arrepientas y que creas en Él. El único canal es Cristo y es a Él a quien debemos predicar. Como alguien dijo, toda predicación que no tiene a Cristo no es predicación, es una charla, es una conferencia, es publicidad. El centro de nuestra vida es Cristo y a Él es a quien tenemos que predicar. Amén. Vamos a orar. Tu gracia, Señor, me alcanzó. A un alma perdida salvó. Fui ciego, hoy puedo ver.